Simi Barra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Bienvenidas y bienvenidos a La Vida es Lucha, el programa donde buscamos nuevos caminos a los retos que la vida nos pone todos los días. Acompáñenos en este espacio de reflexión y compártanos sus inquietudes porque, ¿saben? Hoy vamos a hablar de un tema por demás delicado, violencia familiar. Afortunadamente tenemos en verdad lo digo, grandes especialistas en analizar la mente y las emociones. Le doy la bienvenida a la maestra Laura Vélez, analista existencial, logoterapeuta clínica y organizacional. Mi querida Laura, qué gusto saludarte. Hola Janet, ¿qué tal? Yo también estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Gracias, maestra. Por supuesto, el doctor Eduardo Nieto, licenciado en Psicología por la Universidad Anáhuac y la Universidad Nacional Autónoma de México, con diversos posgrados y diplomados. Doctor, un cariñosísimo saludo. Igual, Janet, buenos días, mucho gusto. Muy buenos días. Y para acompañar y aportar a este programa, hoy tenemos la presencia de Jazmín Alessandrini Canseco. Ella es trabajadora social, nuestra invitada. Y esto es lo que Circa, la voz informativa, nos comparte acerca de ella. Jazmín Canseco Zamora egresó de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Con un perfil encaminado al desarrollo social y comunitario, ha realizado diversos trabajos en estos temas. Participó en el programa Atención Integral para Evitar la Discapacidad, con el tema de la neurohabilitación. Esta labor la realizó en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Con el Instituto Nacional de Cancerología, colaboró en el análisis de la problemática social de los pacientes atendidos en esta institución. Además, ha contribuido a fortalecer la promoción de actitudes y valores en la cultura de la prevención de alumnos de secundaria, un proyecto en conjunto con autoridades de la Alcaldía Xochimilco e InMujeres. Bienvenida, Jazmín. Muchas gracias. Pues hablemos de violencia familiar. Este fenómeno social que ocurre en casi todos los países del mundo, que se manifiesta de diversas maneras y que tristemente es más común de lo que podemos imaginar entre personas relacionadas afectivamente en el hogar. Y Circa, por cierto, la voz que habla acerca de, nos pone en contexto. Violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de familiares o de una pareja íntima, como un cónyuge, excónyuge, novio o novia, exnovio o exnovia. Se le puede decir también maltrato de pareja, violencia doméstica, maltrato infantil, abuso físico, violencia en el noviazgo o acoso. Hay estadísticas que mencionan que alrededor de 4.8 millones de mujeres son víctimas de maltrato de sus parejas íntimas cada año. Mientras es mayor la violencia hacia la pareja, es mayor también la violencia hacia los hijos. Ojo, porque 81% de las mujeres acosadas por el esposo o la pareja actual o anterior también sufrieron agresión física por parte de esa pareja mientras estuvieron juntos. Y 31% también sufrió maltrato sexual. ¿Y sabe qué? Creo que las cifras tampoco dan una idea de la auténtica dimensión de este serio problema. Así que mejor empecemos con las preguntas. Doctor Nieto, ¿cuándo podemos determinar que existe violencia familiar? La palabra violencia tiene un significado etimológico muy interesante, que es precisamente del latín, que se habla de fuerza, ¿no? Cuando al hombre lo domina la fuerza, ¿no? Pero qué curioso que en nuestro tema de hoy, La vida es lucha, se esté mencionando que dentro de una familia los integrantes consanguíneos están luchando por su liderazgo, por su hegemonía, por ser los mandones, en pocas palabras, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que hay violencia interfamiliar, es en el momento en que esos sujetos que están dentro de la casa
o del hogar se vuelven enemigos entre sí, ¿no? Y hay varios tipos de manifestación de violencia que eso, si ustedes me lo permiten, ya después lo determinaremos. Así es, doctor. Por eso en este momento quiero preguntarle a la maestra Laura Vélez, ¿cómo podemos definir los tipos de violencia familiar? Este es un tema tan delicado y tan grave como mencionabas, Janet, que vamos a ver que hay muchos tipos de violencia. Por ejemplo, está la violencia emocional y psicológica. Esta violencia que se da en los hogares es cuando las personas se gritan, se insultan, se descalifican, puede haber amenazas, puede también que estén espiándolos. Cuando las personas, por ejemplo, están llamando constantemente para ver en dónde está, ahí hay un control, hay chantaje, manipulación, todo eso va afectando a la persona emocionalmente. También estamos hablando de la violencia física, que aquí ya es cuando hay golpes, cuando te lastiman con algún objeto, te avientan algo o también te avientan químicos. Bueno, estamos hablando hasta de asfixia, quemaduras y demás. Esto es violencia física. Muchas veces en la educación, supuestamente la educación, golpean a los niños, pues ahí hay una violencia familiar. Por otro lado, está la violencia sexual, que en la violencia sexual habla cuando hay abuso sexual, violación, pero también ahora estamos viendo esa violencia cuando pues comparten fotos de alguien, de la novia, de la esposa o inclusive del esposo, además, fotos que están desnudos y lo comparten por las redes, eso es violencia sexual. Y otra que estamos hablando también de la violencia de género. En la violencia de género, cuando hay una agresión contra alguien por el simple hecho de ser, por ejemplo, mujer, o también puede llegar a ser violencia hacia hombres, cuando hay específicamente esa violencia, y bueno, pues ahí vemos todo lo que está sucediendo, el feminicidio, eso podemos considerar violencia de género. Entonces, estas son las principales violencias que se dan en los hogares y es importante conocerlas porque sí estamos viviendo una situación terrible. Exacto. No todo es aparente. Qué importante tener claro este concepto de los diferentes tipos de violencia. Gracias, maestra. Jazmín Alessandrini, ¿es correcto que los padres, y lo decía hace un momento la maestra, que los padres hagan uso de violencia para educar a los hijos y casi siempre con el mote de es por tu bien, a mí me duele más que a ti, pero es para que aprendas, etcétera, etcétera? No, no es correcto, porque al final de cuentas la familia es la base fundamental de nuestra sociedad. Entonces nosotros debemos educar a nuestros hijos con valores, con amor, con respeto, darle esas herramientas a los niños para que ellos sean unos seres humanos independientes y al final esto no te genere un problema futuro de que no sepan no sepan lidiar con la frustración, que crezcan en un ambiente de violencia, su entorno sea malo. Entonces yo creo que lo fundamental aquí es darle amor a los niños y respeto y enseñarles sus valores que se han perdido ahorita a lo largo de este tiempo. Muchas gracias, Jazmín. Sí, yo sé que no es un tema sencillo, pero hay que abordarlo. Hagamos una pausa rapidísima, porque aún tenemos mucho de qué hablar acerca de violencia familiar aquí en La Vida es Lucha. Farmacias Similares tiene una oferta especial para ti. Ahora, por cada 100 pesos de compra, te podrás llevar el libro Mi Vida es Lucha en solo 39 pesos. Un libro de reflexión a tu alcance. ¿Te gusta correr y ayudar? Entonces vente a la 13ª Simicarrera Puebla. Este 26 de junio, en 5 o 10 kilómetros, tus 300 pesos de inscripción se donarán para preservar el Tucán. Regresan las Simicarreras. Sé parte de los 2,500 corredores que saldrán de la Estrella de Puebla a las 7 de la mañana. Informes en simicarreras.com. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Te recomendamos ver Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social para ayudar emocionalmente, con más de 200 millones de reproducciones en redes sociales y televisión. Y si necesitas más ayuda, llama al 800-911-3232, Centro Simi de Salud Emocional, donde 100 psicólogos te atienden gratis.
Usted puede contactar con La Vida es Lucha por medio del Facebook @SimiTV Oficial. Nos encuentra también en Instagram como Simi Televisión o en Twitter donde somos DR Simi TV. Si quiere volver a ver este programa, tenemos canal en Dailymotion. Ahí estamos como Simi Informa. Y claro, tenemos página web www.simiinforma.com.mx. Ayúdenos a enriquecer este programa. Seguimos en La Vida es Lucha. Y muchas gracias a Circa, que nos dice las maneras de establecer contacto. Hablamos de violencia familiar. Esa violencia que no necesariamente es solo entre parejas íntimas o del hombre hacia la mujer, también ocurre de la mujer hacia el hombre, o de hijos que maltratan a sus padres, violencia entre hermanos o hacia algún miembro de la familia con discapacidad, en fin. Pero, ¿qué les parece si vamos a las preguntas que ustedes le han hecho a nuestros especialistas? Empezamos. ¿La violencia familiar solo son golpes o también insultos? No, la violencia familiar también son insultos, descalificación, humillación, hasta gritarles. A veces se ha normalizado esto de gritar, inclusive cuando los llaman a comer son gritos, todo el tiempo son gritos. Eso es violencia. Entonces, no nada más son golpes, sino la forma como les hablan. Si les descalifican, por ejemplo, si les dicen, tú eres un tonto, no sabes hacer las cosas, eso es violencia. Entonces, vemos cómo todo eso, hay violencia psicológica y hay violencia física. A veces hasta duele más la violencia psicológica. ¿El maltrato a los niños es violencia familiar? Sí, se considera como violencia familiar. Por ejemplo, como decía la maestra, existe la violencia física. ¿Qué representa esta? Pellizcos, empujones, patadas. Los agredimos como papás, realmente no les damos el amor que ellos necesitan. No los dejamos estudiar. En algunas comunidades los niños desde pequeños se dedican a trabajar en lugar de estudiar, de jugar, de ser felices, ¿no? De disfrutar su niñez. Pero realmente pues es un reflejo de la sociedad que tenemos y va evolucionando la violencia. ¿Cómo afecta en el desarrollo emocional de los niños la violencia familiar? Es definitivo, porque cuando los niños no tienen capacidad para racionalizar o discriminar lo que le está ocurriendo, ellos lo van a tomar como si fuera una especie de amenaza directamente contra de ellos. Entonces, en el desarrollo psicológico se va a dar esa parte de que si hubo buenos tratos, educación, como dice aquí la trabajadora social, que es muy interesante, como hay que darles ternura, comprensión, confianza, como dicen algunos autores. Entonces, cuando no se da esto, en el desarrollo psicológico, pues el niño es una situación de ternura, frágil, y como si fuera un papel que lo absorbe todos los líquidos que están a su alrededor. Así pasa entonces que la personalidad se ve muy vulnerable y efectivamente estaríamos esperando que este niño que sufrió malos tratos en su niñez, podemos creer que pudiera tener esa misma responsabilidad cuando sea adulto y que lo repita también como papá o como persona dentro de la sociedad. Yo ahora quiero que piense usted en algo. ¿Se ha fijado que un rasgo donde es notorio un estado alterado por violencia es la escritura? ¿Qué tan notorio resulta? Eso nos lo explica la mejor grafóloga de nuestro país. Vamos contigo, Marifer Centeno. Hola, ¿cómo están? Soy Marifer Centeno y esta es quizás una de las cápsulas más fuertes que vamos a hacer dentro de esta temporada. La violencia familiar en el último año aumentó un 20.5%. Esto quiere decir que las cifras cada día son más alarmantes. Lo más terrible es que es poco visibilizada y parece que al no ser algo que lo veas en la calle y algo que se haga mucho ruido, es como si no existiera. Es por eso
que en este programa fue tan importante hablarlo y decir, aquí está, y es una realidad. Y la violencia familiar, bueno, para empezar, son situaciones donde eres insultado, amenazado, golpeado, violado o menospreciado. Y puede ser por tu mamá, por tu papá, por tus hijos, por tus hermanos. Son núcleos completos donde hay diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, está la violencia económica. Cuando tienes que pedir permiso e incluso para comprarte unos mangos, cuando tienes que consultar todo lo que haces, cuando tu seguridad se ve disminuida, cuando tu confianza en ti mismo se ve menospreciada. Estamos hablando que tiene un castigo. El artículo 343 del Código Penal incluso da hasta 6 meses a 4 años de prisión a cualquier persona que cometa este delito. Es importante decirlo para que te des cuenta de la gravedad de la situación. Cuando una persona es violenta, su escritura se va a volver más angulosa, como más en triángulos, como si la letra tuviera muchos triángulos. Cuando una persona está en calma, la letra va a ser más curva, más redondeada. Revisa tu letra, piensa en la gente que está cerca de ti. Si estás irritable, si estás inseguro, si sientes miedo, tienes que denunciar y tienes que tomar cartas en el asunto. Tú no estás mal, tienes y te mereces estar bien, necesitas estar bien. Acude con los especialistas, llama a la línea, al Centro Simi de Salud Emocional, desahógate, comparte lo que sientes. Tu salud física es tan importante como tu salud emocional, como tu salud mental. Tienes derecho a estar bien. La violencia familiar en México es cada vez más fuerte, es cada vez más común. Pero no lo vamos a permitir, porque somos más grandes que nuestros miedos, porque somos más los buenos, porque sí se puede contra la violencia. Yo soy Marifer Centeno y regresamos al estudio. En Análisis Clínicos del Dr. Simi tenemos la mejor atención. Equipos de última generación en ultrasonido y rayos X digitalizados, interpretados por médicos altamente capacitados y precios a su alcance. ¡Compruébelo! Estudios de ultrasonido en alta definición, ahora con 15% de descuento de lunes a domingo. Tenemos los estudios de gabinete que necesite. En Análisis Clínicos del Dr. Simi, la calidad es lo primero. Encuéntrenos cerca de farmacias similares. Consulte unidades que aplican descuento en ssdrsimi.com.mx. ¿Te gusta correr y ayudar? Entonces vente a la 13ª Simi Carrera Puebla. Este 26 de junio, en 5 o 10 kilómetros, tus 300 pesos de inscripción se donarán para preservar el Tucán. Regresan las Simi Carreras. Sé parte de los 2,500 corredores que saldrán de la Estrella de Puebla a las 7 de la mañana. Informes en simicarreras.com. Le recordamos que estamos a la espera de sus preguntas, comentarios y sugerencias en el Facebook @SimiTV Oficial. También en la cuenta de Instagram Simi Televisión y en el Twitter DR Simi TV. Y si quiere volver a ver este programa, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Simi Televisión. Entramos en la recta final de nuestro programa y si me permite, antes de mandar a más preguntas del público, le quiero preguntar a la doctora Laura Vélez qué consecuencias tiene la violencia familiar. Bueno, tiene muchas consecuencias desde daños físicos a los miembros de la familia, pero también daños psicológicos, como una baja autoestima, inseguridad, también la parte de miedo, viven con muchos miedos las personas, eso lleva a ansiedad, trastornos de ansiedad generalizado, pueden también desencadenar depresión, trastornos de estrés postraumáticos, disfunciones sexuales, imagínense cuántas cosas. Esto también puede llevar inclusive, como decíamos, hasta asesinatos o suicidios. Entonces, son muchas las consecuencias que se está viviendo en la actualidad justo por la violencia familiar. Gracias. Quisiera insistir, Jazmín Alessandrini, ¿con qué instancias contamos para salir de ese círculo de violencia? Porque lo que buscamos justamente es que la gente busque esa ayuda. Pues tenemos la Asociación de Lunas. Esta asociación ayuda a las mujeres, les da refugio, les da asesoría psicológica, trabajo social también entra ahí, asesoría jurídica,
Otra instancia pueden ser las fiscalías, la procuraduría. También tenemos, por ejemplo, la que apoya a los hombres, la tenemos ubicada en Xocongo. Casi no se da más hacia la violencia hacia las mujeres, y los hombres es muy difícil que ellos reconozcan que son violentados. Exacto, entonces ahí los pueden apoyar. Bien, Jazmín, muchísimas gracias. Sin duda, un panorama complicado. Pero ¿a qué conclusiones y soluciones podemos llegar? Vamos a empezar justamente con Jazmín Alessandrini. Por favor, ¿qué conclusiones sacaríamos del programa de hoy? Que hay que reconocer la violencia, que no solo existe la violencia física, no solo son golpes, hay que hacer énfasis en eso, que si nos celan, que si nos dicen que no nos vistamos así, que si nos cuidan, eso hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, tenemos una herramienta llamada violentómetro. En esta herramienta se mide la violencia y nosotros tenemos acceso a ella en internet, solo hay que buscarla, y podemos ver que empieza desde las bromas hirientes hasta lo mortal, que pueden ser los asesinatos. Entonces nosotros tenemos que saber bien y reconocer lo que es la violencia. Gracias, Jazmín. Doctora Vélez, sus conclusiones. Es necesario que aprendamos a habilitar nuestros valores. El respeto y la tolerancia va a ser fundamental para poder hacer el cambio. Por otro lado, también es importante que aprendamos a autorregular las emociones para no ser impulsivos, no ser reactivos. En eso también hay que considerar que mucho de la violencia es generada por personas que están bajo los efectos de las drogas, del alcohol. Hay que cuidar esa parte. Por otro lado, identificar que la educación se da desde el amor y no generando miedo. No son los golpes lo que implica educar, sino la educación desde el amor. También es importante que nosotros nos demos cuenta que sí es violencia, como les había dicho, para reconocer cuando sí es violencia y que desde ahí podamos pedir ayuda. Tenemos también que fomentar la equidad de género para que no haya esa violencia de género. Y por último, mucho de lo que decías, Jazmín, la parte de pedir ayuda, ¿no? Ahí ya vemos que hay apoyo de amigos, instituciones, psicólogos, psicoterapeutas, pero no se queden viviendo en esa violencia. Muchas gracias. Doctor Nieto, por favor. La violencia intrafamiliar no es una cuestión de pobreza o de riqueza, que lo mismo se da en una colonia popular que en zonas residenciales, porque existe también el prejuicio de que es exactamente una cuestión de dinero, y no, hay que decírselo a tantas familias que sufren dentro del medio familiar alto, de una clase social alta, que se dan los mismos puntos, ¿no? Entonces, no es una cuestión de dinero. Entonces, es un problema como una hiedra de muchas cabezas, pero desgraciadamente, pues la misma sociedad cuando da señales de enfermedad, pues efectivamente se va a repercutir en los hogares. Y ya para terminar sería, qué tristeza, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el concepto de que el hogar, pues son las paredes que nos reconforman, que nos acompañan, que nos apoyan, y no, cuando llegan en esas paredes o esas paredes grandototas, ya les dije el ejemplo, se convierten en nuestros verdugos. Terrible. Es verdad. Gracias, doctor. ¿Cuánto por hacer en este renglón? Yo quiero agradecer a la trabajadora social Jazmín Alessandrini Canseco por habernos acompañado en este programa. De verdad, fue un gusto enorme. Hasta muy pronto. Gracias, Janet. Hasta pronto. Gracias, doctor Nieto, doctora Vélez. Un gusto, como siempre, encontrarnos en estas reuniones con el público que de verdad sabe que la vida es lucha. Hasta la próxima semana, ¿cierto? Claro Cierto, que sí. Janet, muchas gracias. Excelente, pues muchas gracias, pero sobre todo, más gracias a usted, que nos permite abordar estos temas. Déjeme decirle que nuestra intención es quitar los obstáculos que surgen en nuestra mente para ir más allá. Circa, por cierto, nos tiene un importantísimo mensaje final. Te escuchamos.
Le recordamos que si usted o alguien que conoce requiere atención profesional respecto de la violencia familiar o algún otro tema de salud emocional, puede llamar al 800-911-3232. El Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, donde le atenderá uno de nuestros 100 psicólogos profesionales. Están para escucharle y ayudarle las 24 horas del día, los 365 días del año. Soy Janet Arceo y aquí le veo la próxima semana. Le esperamos en esta cita donde la convicción es que todos merecemos vivir en paz. Recuerde que la vida es lucha y estamos dispuestos a vivirla. ¿Te gusta correr y ayudar? Entonces vente a la 13ª Simi Carrera Puebla. Este 26 de junio en 5 o 10 kilómetros, tus 300 pesos de inscripción se donarán para preservar el tucán. Regresan las Simi Carreras. Sé parte de los 2,500 corredores que saldrán de la Estrella de Puebla a las 7 de la mañana. Informes en simicarreras.com. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Te recomendamos ver Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social para ayudar emocionalmente, con más de 200 millones de reproducciones en redes sociales y televisión. Y si necesitas más ayuda, llama al 800-911-3232, Centro Simi de Salud Emocional, donde 100 psicólogos te atienden gratis. Regala amor. Cada muñeco del Dr. Simi está hecho por manos de personas con discapacidad. Por eso son únicos y hechos con amor. Encuentra a este galán de talla internacional en farmacias similares y llévalo contigo. Al comprarlo, no solo adquieres una obra artesanal, creas más empleos para personas que merecen nuestra admiración. Farmacias Similares tiene una oferta especial para ti. Ahora, por cada 100 pesos de compra, te podrás llevar el libro Mi Vida es Lucha en solo 39 pesos. Un libro de reflexión a tu alcance. ¿Sabías que usar doble cubrebocas reduce en más de 90% los contagios de COVID-19? Cuídate.